Para comprender la complejidad de la respuesta sexual femenina, es imperativo desglosar los procesos fisiológicos y neuroquímicos que ocurren mucho antes de que se produzca el contacto físico directo o la penetración. La respuesta sexual en la mujer no es un evento puramente mecánico, sino una cascada biológica altamente orquestada que comienza en el sistema nervioso central. Antes de cualquier interacción genital, el cerebro femenino debe procesar una serie de estímulos que activan el sistema límbico, la región encargada de las emociones y la memoria. En esta fase inicial, conocida como la fase de excitación o deseo proactivo, la liberación de dopamina actúa como el principal motor neuroquímico, incrementando la focalización y la motivación hacia el encuentro. Sin embargo, para que esta excitación progrese, debe ocurrir un fenómeno crítico, la desactivación de los mecanismos de inhibición. A diferencia del sistema masculino, que suele responder de manera más lineal a estímulos visuales, el sistema femenino opera bajo un modelo de control dual donde los frenos, el sistema de inhibición, son tan importantes como el acelerador. Si el cerebro detecta señales de estrés, falta de privacidad o falta de conexión emocional, la amígdala cerebral, el centro del miedo y la alerta, permanece activa, bloqueando la transición hacia los cambios físicos necesarios. Por lo tanto, el estado mental previo determina la viabilidad de la respuesta fisiológica posterior. Sin una relajación del córtex prefrontal, la cascada de vasocongestión no puede iniciarse de manera efectiva. Una vez que el cerebro ha dado la señal de seguridad y deseo, se inicia la respuesta hemodinámica en la pelvis. Este proceso, denominado vasocongestión, es la piedra angular que determina la calidad de la experiencia posterior. Bajo la influencia del óxido nítrico, los vasos sanguíneos que irrigan los tejidos genitales se dilatan, provocando que los bulbos del vestíbulo y las cruras del clítoris se llenen de sangre y aumenten de tamaño. Este aumento de presión hidrostática dentro de los tejidos no solo expande el clítoris externamente, sino que genera lo que en fisiología clínica se denomina el efecto de tienda de campaña o tenting effect. En este proceso, el útero se eleva y los 2/3 internos de la vagina se expanden, creando un espacio receptivo. Simultáneamente, la presión en los capilares de las paredes vaginales provoca la filtración de un trasudado plasmático, que es el fluido lubricante natural. Es fundamental entender que este proceso de lubricación y expansión no es instantáneo, requiere una estimulación constante y un mantenimiento del estado parasimpático. Si se intenta la penetración antes de que estos cambios hidrodinámicos hayan alcanzado su punto álgido, el tejido vaginal carecerá de la elasticidad y la protección necesarias, lo que puede provocar microtraumatismos y una respuesta de defensa neuromuscular, cerrando el acceso en lugar de facilitarlo. Por ello, lo que sucede en estos minutos previos es el determinante absoluto de la receptividad del tejido y de la capacidad de la mujer para procesar el placer en lugar de la incomodidad. Cuando finalmente se produce la penetración, la experiencia de la mujer se desplaza hacia una integración compleja de señales sensoriales y respuestas psicológicas profundas. Fisiológicamente, la vagina no posee una alta densidad de terminaciones nerviosas táctiles en sus 2/3 internos, pero es extremadamente sensible al estiramiento y a la presión profunda, gracias a los mecanorreceptores situados en el suelo pélvico y en las estructuras adyacentes. El complejo clitoridiano, que se extiende profundamente dentro del cuerpo,
rodeando las paredes vaginales, es estimulado indirectamente por el movimiento y la presión. En este momento, el cuerpo femenino está gestionando una carga sensorial masiva que viaja a través del nervio pudendo y el nervio vago hacia el tálamo y finalmente al córtex somatosensorial. Psicológicamente, la penetración se experimenta como una forma de invasión consentida que requiere una entrega cognitiva total. Si la mujer se siente segura, su cerebro libera endorfinas y encefalinas, opiáceos naturales que elevan el umbral del dolor y potencian las sensaciones de euforia. La experiencia no es solo táctil, sino propioceptiva. Ella siente la plenitud, el ritmo y la fricción como una extensión de su propio mapa corporal. Sin embargo, si la conexión psicológica se interrumpe, el cerebro puede desconectarse del cuerpo como un mecanismo de protección, dejando la sensación física vacía de significado emocional, lo que reduce drásticamente la probabilidad de alcanzar el orgasmo o una satisfacción plena. La dimensión de la confianza es, quizás, el componente más subestimado y, sin embargo, el más crítico en el acto de la intimidad sexual. Desde una perspectiva evolutiva y neurobiológica, la mujer está asumiendo un riesgo biológico y psicológico significativo durante la penetración. En ese momento, ella está entregando su vulnerabilidad física y emocional, permitiendo el acceso al núcleo de su ser biológico. Esta entrega está mediada por la oxitocina, a menudo llamada la hormona del vínculo, que se libera en grandes cantidades durante la estimulación y el coito. La oxitocina reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y fomenta sentimientos de apego y seguridad. Al permitir la penetración, ella no solo está aceptando un acto físico, sino que está depositando en su pareja la responsabilidad de cuidar su integridad emocional. Es un acto de fe neuroquímica donde el sistema nervioso de la mujer busca una correlación en el comportamiento del hombre. Si ella percibe que su entrega no es correspondida con una presencia genuina, se produce una disonancia cognitiva que puede llevar a una respuesta de cierre emocional a largo plazo. La confianza no es solo un concepto abstracto, es el sustrato sobre el cual se construye la respuesta orgásmica, ya que la liberación total del control motor y consciente necesaria para el orgasmo solo ocurre cuando el sistema de vigilancia del cerebro está completamente apagado. Durante el acto de la penetración, las necesidades de la mujer son específicas y se centran en 3 pilares: ritmo, atención y presencia. El ritmo es fundamental porque el sistema nervioso femenino requiere una estimulación rítmica y predecible para que las señales de placer se acumulen de manera sumatoria. Cambios bruscos de ritmo o una intensidad excesiva sin una progresión adecuada pueden saturar los receptores sensoriales y provocar que el cerebro interprete el estímulo como irritante en lugar de placentero. La atención, por su parte, se refiere a la capacidad del hombre para leer las respuestas sutiles del cuerpo de la mujer. Esto incluye cambios en la frecuencia respiratoria, la tensión muscular de las piernas y las pequeñas contracciones de los músculos pubococcígeos. La presencia es el estado mental de estar totalmente ahí con ella. Para una mujer, sentir que su pareja está distraída, apresurada o simplemente ejecutando una técnica mecánica es una de las formas más rápidas de desmotivación neuroquímica. La presencia se comunica a través del contacto visual, la respiración sincronizada y la capacidad de adaptarse al feedback no verbal. Cuando un hombre mantiene la presencia, actúa como un ancla para el sistema nervioso de la mujer,
permitiéndole profundizar en su propia experiencia sensorial sin sentirse sola en el proceso. Esta sintonía fina entre ambos sistemas nerviosos es lo que permite que la experiencia trascienda lo físico y se convierta en una conexión neurobiológica profunda. La importancia de la presencia no termina con el cese de la actividad física o la eyaculación. De hecho, el periodo de resolución o el postcoito es donde se consolida el vínculo emocional y se procesa la experiencia. Inmediatamente después del clímax o de la finalización del acto, el cuerpo femenino experimenta una caída en los niveles de dopamina, pero los niveles de oxitocina y prolactina permanecen elevados. Esta combinación hormonal crea una ventana de vulnerabilidad y necesidad de reafirmación. Para la mujer, el tiempo inmediatamente posterior a la penetración es un periodo de reconfiguración neuroquímica. Si el hombre se retira física o emocionalmente de manera abrupta, se produce un fenómeno conocido como disforia postcoital en menor o mayor grado, donde la mujer puede sentirse utilizada o abandonada, independientemente de lo placentero que haya sido el acto anterior. La presencia después del sexo es lo que le comunica a su cerebro que la entrega de confianza fue valorada y que el vínculo es seguro. El contacto piel con piel durante esta fase ayuda a estabilizar su presión arterial y ritmo cardíaco, facilitando una transición suave desde el estado de alta excitación simpática hacia un estado de descanso y recuperación parasimpática. Este es el momento en que se procesan las memorias del encuentro y se refuerza la disposición para futuros encuentros. En términos clínicos, el comportamiento del hombre después de la penetración es tan determinante para la salud sexual de la relación como el preludio. La oxitocina liberada necesita ser canalizada a través de la proximidad física para fortalecer los circuitos neuronales del apego. Ignorar esta fase es ignorar la biología de la mujer. Cuando un hombre permanece presente, abrazando, conversando suavemente o simplemente manteniendo el contacto físico, está ayudando a regular el sistema nervioso de su pareja. Esta regulación mutua es esencial para reducir cualquier residuo de ansiedad que pueda haber surgido durante la intensidad del acto. Además, el diálogo o la simple cercanía permiten que ella integre la experiencia de una manera positiva, lo que aumenta la confianza mutua y la comunicación. En última instancia, la conexión sexual es un ciclo continuo que no se divide en compartimentos estancos. La forma en que termina un encuentro es, en realidad, el comienzo del preludio para el siguiente. La comprensión de que la mujer necesita coherencia emocional desde el primer contacto visual hasta el largo abrazo final es la clave para cerrar la brecha de entendimiento y construir una conexión que sea biológicamente satisfactoria y psicológicamente nutritiva para ambos. Para profundizar en la fisiología de la penetración, es necesario considerar que el suelo pélvico femenino es una estructura dinámica que reacciona a la presencia del compañero de formas que a menudo son inconscientes. Durante la penetración profunda se estimulan los fondos de saco vaginales, lo que puede provocar una liberación adicional de oxitocina a través de la vía del nervio vago, una ruta que conecta directamente los órganos pélvicos con los centros de recompensa del cerebro sin pasar necesariamente por la médula espinal. Esto explica por qué algunas mujeres experimentan una sensación de conexión emocional profunda y trascendental durante la penetración, incluso más allá de la estimulación clitoridiana externa. Sin embargo, este acceso a las vías nerviosas profundas está condicionado por la relajación muscular.
Si la mujer está tensa o no se siente plenamente atendida, los músculos elevadores del ano pueden contraerse de manera involuntaria, dificultando la penetración y bloqueando el acceso a estas zonas de alta sensibilidad. El papel del hombre aquí es ser un facilitador de la relajación, utilizando la paciencia y el ajuste constante de la presión para permitir que el cuerpo de ella se abra gradualmente. El respeto por los tiempos biológicos de la mujer no es solo una cuestión de cortesía, sino una necesidad fisiológica para evitar la respuesta de lucha o huida que anula el placer. Desde el punto de vista neuropsicológico, la atención focalizada del hombre actúa como un espejo para la mujer. Debido a la presencia de neuronas espejo en el córtex premotor y parietal, la mujer es capaz de percibir y sentir la excitación y la devoción de su pareja. Si el hombre está verdaderamente presente y enfocado en ella, su cerebro capta estas señales, lo que refuerza su propio estado de excitación y seguridad. Por el contrario, si ella percibe que él está en su propia cabeza o distraído por su propio rendimiento, sus neuronas espejo captarán esa desconexión, lo que puede hacer que ella también se retire mentalmente de la experiencia. La intimidad sexual es, por tanto, un sistema de retroalimentación constante donde la calidad de la atención de uno influye directamente en la neuroquímica del otro. La presencia no es un estado estático, sino una danza continua de ajuste y respuesta a las señales sutiles de la pareja. Al entender que su atención es un estímulo sexual en sí mismo, el hombre puede mejorar la calidad del encuentro de manera más efectiva que con cualquier técnica física específica. Finalmente, el análisis de la respuesta sexual femenina debe incluir el concepto de saciedad emocional, mientras que en el hombre la resolución suele estar marcada por un periodo refractario físico claro, en la mujer la resolución es más gradual y está fuertemente vinculada a la satisfacción de sus necesidades de vinculación. El después es el espacio donde se valida la experiencia. Un hombre que comprende la fisiología femenina sabe que su presencia en los minutos posteriores al acto es la inversión más valiosa que puede hacer en su relación. Este es el momento en que la dopamina se disipa y queda el brillo residual de la oxitocina. Sin la presencia del hombre, este brillo puede transformarse rápidamente en una sensación de vacío. Al permanecer cerca, el hombre asegura que la transición de vuelta a la realidad cotidiana sea suave y esté impregnada de afecto. Esta continuidad es lo que permite que la mujer se sienta vista como una persona completa y no solo como un objeto de deseo momentáneo. En conclusión, el puente hacia una conexión sexual superior se construye con el conocimiento de que la mente y el cuerpo femenino son un sistema integrado donde la seguridad precede al placer, la confianza precede a la entrega, y la presencia es el hilo conductor que une todas las fases de la intimidad, desde el primer suspiro hasta el último abrazo antes del sueño.